9 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. Estamos transitando en este viernes feriado. Algunos duermen porque no atienden. Pautamos las notas, pero después no atienden. Están descansando en este viernes que es feriado turístico en Rivadavia. La mayoría de los comercios abren porque quieren aprovechar en tiempos de crisis de tratar de mejorar las ventas. Lo vamos a saludar al secretario administrativo de una de las federaciones de municipales en la provincia de Mendoza, José Berríos o Berrio. José, ¿cómo es el apellido? ¿Con acento o sin acento? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Buenos días a todos los audientes de ahí de Radio FM Rivadavia. Un Sí. placer de escucharlo. Es Bueno, Berríos, José Berríos. Berríos. Bueno, ¿usted en algún momento fue el secretario general de la federación o no? No, he No. cumplido, digo, como secretario de acta y ahora Sí. como secretario administrativo. Teóricamente sería el número 3, para decir así más o menos, en el orden de De jerarquía. jerárquico ahí, claro. Está bien. ¿Y por qué hay dos federaciones en Mendoza, José? Bueno, en algún momento acá hace ya unos años hubo una diferencia de criterios, de opiniones, lo cual lamentablemente terminó resultando dos federaciones. Entonces estas dos federaciones son las que tienen a su cargo, digamos, los 18 gremios, o sea, uno por cada departamento, y esto también a veces ha dificultado o dificulta todavía llegar a acuerdos que convengan en general a todos los municipales de la provincia de Mendoza. Y ustedes, por ejemplo, a la hora de la paritaria, ¿se sientan a participar con la otra federación y los distintos gremios municipales? Lamentablemente esa división resultó, y en esto tengo que ser claro, beneficioso para el sector político, porque al estar divididas, ya hace, por ejemplo, van a ser 3 años que no hay paritarias provinciales, porque la paritaria provincial, la característica fundamental que tiene en este caso es fijar la base de cualquier acuerdo que tiene que respetarse por todos los municipios. Al no concretarse, digo, por falta de acuerdo, estas paritarias termina, como están en este momento, paritando cada gremio con su intendente, lo cual obviamente desaparece esa igualdad de base y entonces los sueldos, los acuerdos son diferentes. Y entonces, ¿cuál es la función de la federación? Representar, digo, a todos los gremios, digo, que están afiliados, adheridos. Pero no se puede cumplir esto, ya le digo, y en este caso, este año, con esto de la pandemia, esta situación que se está viviendo con el coronavirus, bueno, dificulta más todavía hasta los contactos. ¿Y qué gremios de la provincia están adheridos a la federación de ustedes? Bueno, tenemos Godoy Cruz, tenemos San Martín, digo, Luján, Lavalle, Alvear, San Carlos, ¿no es cierto? Y La Paz, y ahora se está por concretar, digo, en esto la formación de un gremio, porque no hay gremio activo en este momento en Malargüe. ¿No existe SOEN tampoco en Malargüe? ¿No está el gremio que representa a los municipales? No está, hay una comisión ahí prácticamente que es la que resuelve con el intendente. ¿Y la gente de Rivadavia, de SOEN Rivadavia, por ejemplo, a quién responde? En este momento la gente de Rivadavia, bueno, tenemos ahí representantes que está con nosotros y otros que están con la otra federación. También ahí está en una etapa de reorganización, digamos. ¿Y cómo ve la Pasa situación? lo Sí, mismo, por ejemplo, con sí. Santa Rosa, también está en una situación parecida. Sí, Santa Rosa estaba intervenida por el secretario general que representa a SOEN en Rivadavia, por Oviedo. Eh, sí, por eso le digo, hay una situación de irregular, digo, porque a su vez, bueno, hay otras situaciones internas, pero en general eso significa un perjuicio para el empleado municipal. Sí, que en definitiva es el que hoy menos gana
y ante el reclamo de mejoras salariales finalmente se lo deja para el final, cuando no es por una cosa es por otra. Bueno, en ese aspecto justamente es lo que redunda, lo que yo le decía, a estas divisiones en perjuicio de los empleados municipales, pero la situación es más o menos pareja a nivel provincial en cuanto a sueldo, ya que usted tiene comunas que están pagando, siempre entendemos por sueldo el sueldo básico, no los adicionales. Sí. Están en el orden de los 8.500 a 10.900 pesos como máximo, salvo La Paz en este momento que está en 13.000 pesos el básico. O sea, siempre hablamos categoría A, tenga en cuenta que la categoría son 9, la carrera en este momento del empleo municipal está dividida en 9 jerarquías, 9 etapas, ¿no es cierto? Y la etapa inicial, que es la categoría A o 3 que se le reconocía antes, estamos hablando de ese dinero que le digo, de 8.400, 8.500 pesos a 10.900 pesos. ¿Y por qué La Paz ganan 13.000 pesos, por ejemplo, los empleados? El señor intendente, el nuevo intendente, creo que en buen acuerdo con la dirigencia sindical en este momento, aunque ese gremio está intervenido, pero la persona que está al frente ha logrado, y en esto hay que reconocer la buena recepción del señor intendente, donde ha priorizado volver a que recupere parte del salario real, digamos, para el empleo municipal, porque prácticamente en los últimos 15 años le diría que ha sido bastante precaria la situación del empleo municipal de La Paz. 13.000 pesos es el sueldo inicial de un empleado de La Paz, es el que menos gana. Es el que está ganando más en este momento en la provincia. ¿Y eso pasa por una decisión política a veces de cada intendente de mejorar el sueldo? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado acá en Rivadavia en diferentes oportunidades o con el presidente del consejo o con el secretario de Hacienda y nos dicen que eso se rige por una situación provincial, que no es Rivadavia que no quiera mejorar los sueldos, que está establecido a nivel provincial así. Pero si usted dice, La Paz lo ha hecho... El acuerdo que habla posiblemente ese funcionario tiene que ver con un acuerdo político, no con un acuerdo legal. Es un acuerdo político, eso es más que obvio. Si usted recuerda, antes de que hará un mes, 2 meses, el señor gobernador, en reunión con todos los señores intendentes, fijaron la pauta que iban a imponer como sueldo. En el caso específico de los aguinaldos, salió publicado en todos los medios que la decisión no era que no podían pagarlo. Bueno, después, en función de la reacción de los gremios, fueron cambiando de opinión y cada intendente salió a decir, ¿no es cierto?, en diferentes momentos que iba a pagar, hasta que al último lo han pagado en casi el 100% del personal todas las comunas. A ver, José, para que nos ordenemos y yo pueda comprender y parte de la audiencia, porque nos están llegando mensajes, no me quiero mezclar con los temas de los oyentes, ya se lo voy a consultar. Si hoy Ronco, que es el intendente de Rivadavia, se sienta con Oviedo, que es el representante de SOEM, del gremio, y acuerdan un sueldo inicial de un municipal de 13.000 pesos como en La Paz, ¿lo pueden hacer? Sí, perfectamente. Para eso el señor intendente tiene todas las atribuciones que le da la ley. Si usted se fija en el caso de Capital, que ha declarado la emergencia económica, entre las condiciones que tiene, le da la potestad al señor intendente para modificar, tomar las partidas presupuestadas y adecuarlas a las necesidades que tiene. En esto también creo que ahí surge otra de las deficiencias en donde los sectores gremiales no participan en la discusión cuando se está, por ejemplo, haciendo el proyecto del presupuesto anual. Claro. Ahora, la potestad siempre es política. ¿Cuánto destina el señor intendente? Y en eso hacen sus cálculos ellos de cuánto es lo que conveniente gastar en el personal.
y después en el proyecto que ellos tienen de hacer las obras, etcétera, más los gastos fijos que normalmente tiene cualquier comuna. Bueno, por ahí también hay complicidad de los referentes de los gremios en acordar con el intendente y después dar el mensaje al resto de los empleados como que hay crisis, no hay plata, pero bien marca usted y está bueno saberlo. La potestad es del jefe comunal. Si quiere elevar el sueldo mínimo y por categoría correspondiente a cada empleado, tiene Es, el derecho de hacerlo, porque después está el tema, y ha pasado en Rivadavia, el aumento de los funcionarios y concejales que no están atados al sueldo del gobernador como ocurría en algunos tiempos o pasa en algunas comunas, pero sí equilibran de acuerdo a otros municipios para estar en igualdad. Lo mismo podrían hacer para el municipal, para el empleado. bueno, mire Hugo, ahí tenemos así básicamente dos preguntas, le contesto. Una es que también, justamente, esto me da la razón a mí, lo que le estoy explicando, de que los señores intendentes toman atribuciones, tienen las facultades legales para hacerlo, y entonces también surge, primero, que esa división de la que le hablaba recién del movimiento sindical, eh, es la razón por la cual a veces se quedan, digamos, prisioneros en Claro. ese esquema donde pierde fuerza al no haber digamos, un término base provincial. Y ahí queda sujeto a los planteos que le hace el señor intendente de acuerdo a las necesidades que él ha priorizado cuando confeccionan su presupuesto. Entonces, a ver, hablando así muy rápidamente, yo, sin discutir a ningún señor intendente las prioridades que tienen, yo siempre digo que deja de ser una prioridad del empleado cuando en sus cálculos calculan que deben ganar X pesos y priorizan hacer obras, por ejemplo. Claro. Como está ocurriendo, se toma, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la precarización. O sea, que entonces empiezan a trasladar servicios a sectores privados, o a UTES o a monotributistas. Entonces, y eso son facultades que tiene el intendente. Bueno. Ahora, en cuanto a la complicidad o no de los sectores gremiales, no, yo creo que hay negligencia o a veces nos ha faltado digamos, tomar esta decisión de sentarnos a charlar, limar las diferencias en beneficio de todo el sector, digo, municipal. En esto hay que asumir también responsabilidades de nosotros, los dirigentes sindicales, independientemente que particularmente nos sintamos menos responsables o no, pero en general es una falla del sector sindical también. José, el arreglo que han hecho en Capital, ¿ustedes tienen conocimiento más allá de que no representan a esos empleados? ¿Cómo lo ven? Sí, ahí se han hecho, digo, se han conseguido, digamos así, el SOEN de Capital, dos adicionales. Uno que lo llaman Emergencia 2020, que alcanza a 91 agentes nada más. Tenga en cuenta que según publica ahí Municipalidad, en total tiene 2.645 personas empleadas. Y alcanza ese de emergencia 2020 a 91 agentes municipales. Ese, ¿no es cierto?, es desde julio hasta el 31 de diciembre y queda sujeto a la recaudación y recursos municipales, su cobro. Eso alcanza más o menos en dinero desde 2.000 a 3.000 pesos para 91 personas. Y después han sacado otro adicional que le han llamado o le van a llamar servicio territorial efectivo, que eso alcanzaría a 891 agentes. Según la intención, esos montos llegarían a redondear a los que no lo cobran el importe equivalente a salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de 16.875 pesos.
O sea que hay 91 personas que no llegan a 16.875, ¿no es cierto? Sí. Y otros 891 que recibirían un 20% sobre no remunerativo, o sea, en negro, para que quede claro, con lo cual también acá se produce, casualidad, digo, ¿no? Y esto es muy común en el Estado. Eh, un vaciamiento, sí, involuntario no, a las cajas previsionales, porque al no ser no remunerativo, no le descuentan ningún importe para la jubilación. Ahora, a ver si entendí bien. Sí. El gobierno que pregona el trabajo registrado termina pagando algunos ítems en negro. Y bueno, vuelvo a insistir, hay fallos, ¿no es cierto?, ya en firme, que dice que es anticonstitucional el pago en cualquier forma que no sea en efectivo y como sueldo. Entonces los tickets, por ejemplo, ticket canasta, ayuda, X, como quieran llamarle, en este caso que son no remunerativos, ¿no es cierto?, son anticonstitucionales. O sea que si en algún momento ese empleado acciona, lo tiene que hacer judicialmente, lamentablemente, que a veces es la situación de muchas cosas que el empleado no reclama porque no tiene recursos para pagar abogados. Pues son litigios que a veces van, digamos, civiles y demoran 3, 4, 5 años. Es decir, Pero pero un empleado lo puede hacer. el Estado ¿Puede, tendría que estar pagando sí o sí. puede litigar un empleado ante esta situación si tuviera las condiciones para hacerlo? Puede hacerlo, cualquier empleado Sí. puede hacerlo. Me vuelvo a insistir, el déficit en principio primero es que desconocen muchas veces y el otro es económico. Nos consultan, por ejemplo, en una determinada cantidad de años de antigüedad, ¿corresponde el ascenso de categoría? Por ejemplo, hay un empleado municipal, nos manda un mensaje, lo voy a leer tal cual. Dice, hola Hugo, podés preguntar, dice, llevo 26 años de servicio y sigo en la categoría 3. ¿Cómo es eso? ¿Hay una determinada cantidad de años que deben ascender o no? Bueno, obviamente voy a utilizar un término relativo. Bueno, obviamente hay un descuido, digo, tanto de lo que hace de los funcionarios como del gremio, porque conforme dice el Estatuto del Empleado Público, que es la Ley 5892, todos los empleados tenemos derecho a una carrera. Y conforme a los nomencladores que hay de funciones, eh, teóricamente cada 4 años tendría que estar revisándose la planta para hacer la promoción correspondiente, ya que calcule que 9 categorías y un empleado normalmente va a trabajar 30 años, que es lo que exige la ley para jubilarse. Si usted saca la cuenta, ¿no es cierto?, 30 años, lo divide cada 4, le va a dar 4 por 8, 4 por 6, 24, 4 por 7, 42. Bueno, tiene más o menos, tendría 7 ascensos en 30 años. Tendría que estar llegando, digo, bueno. Claro, llegaría a 28 años. 4 por 7, Aumento 28, de 30. llegaría a 28 años. Si bien Sí, algunos tramos limitan, digamos, hasta qué categoría puede llegar. Digo, depende que esté. Pero de todas maneras, es una barbaridad que lleve 26 años la categoría A, que sería la 3. claro. Bueno, dice que ha Porque hecho ya ha- el estatuto ese que le hablo, que desde el año 82 desaparecieron las categorías por número y pasaron a ser por letra. Eran 13 y quedaron resumidas a 9, de la A hasta la I. Sería, y en caso de este joven que le llama a usted, o esta persona que le llama a usted, sí, sería la categoría A, que es la 3, la el inicial. equivalente. Sí, Claro, pero esa sería la categoría inicial. Esos claro, sueldos que estamos hablando estarían en la categoría inicial, aquel que recién empieza a trabajar, que es otra cuestión que siempre se pacta en las paritarias. Siempre se hace referencia al que empezaría a trabajar. exactamente. Bueno, Que la persona tiene normalmente por ley un 10% que va fijo, ¿no es cierto? Es por presentismo.
pero por eso no le hablo yo de monto ahora, porque depende si la persona asiste o no asiste. Bueno, Y acá, después tiene sí, otro monto, el 1,5%, en general, en algunos casos le aplican menos, pero es el 1,5 o el 1,2% de antigüedad por año, que se llama. bueno, a mí lo que quiero que quede claro acá, porque siempre que yo he entrevistado a funcionarios hablan de que esto está establecido por ley a nivel provincial, el tema de las categorías y sueldos para los empleados. Pero usted está diciendo que es una El decisión estatuto, política de... perdón Hugo, Sí, el estatuto es provincial. La ley 5892 es provincial, sí, pero rige porque están adheridos todos ¿cómo es? Los municipios. Entonces sí, está bien lo que le dicen que rige, pero ya está establecido eso. sí. Ahora, también está establecido que se deben haber, digo, este tipo de comisiones donde prevé el intendente que el funcionario tiene derecho a una carrera, el empleado también. Sí, Se puede, eso lo eh, dice la ley. Si claro, no, se supone que la persona no ha recibido ninguna capacitación, no mejoró nunca. no, está bien. Y el tema del sueldo también, que sea una decisión política del intendente mejorar los sueldos más allá de que haya una ley provincial. No estar atado a esa ley, es autónomo y pueden ellos pautar el sueldo inicial de cada categoría. Eso es así. El sueldo inicial en este momento, digo, ha quedado enganchado al último acuerdo paritario y desde ahí, de hace 3 años, que se viene, digamos, de acuerdo a lo que conviene cada gremio con cada intendente, es lo que se ha ido elevando el monto. Obviamente, tenga en cuenta usted que del 2001, cuando a nivel provincial se congelaron los sueldos por esa emergencia económica, ¿no es cierto que hubo? Pero después, a pasar los años, no se compuso la misma proporción que se había disminuido, que había habido una pérdida. Entonces, por ejemplo, tomando un tema que recién me faltó a usted Sí. comentar en cuanto a la facultad del intendente, por eso también usted va a encontrar dentro de las comunas donde le deben haber comentado personas que cobran sueldos que están pero lejos de esto que estamos hablando. Yo, por ejemplo, me jubilé hace 2 años, tenía un cargo de jefe de departamento, y en junio de dos años atrás, una adicional que le pagaban a otro jefe de departamento era de 38.000 pesos, hace 2 años atrás. Y mi sueldo, con todo de bolsillo, hace 2 años atrás no llegaba a 19.000 pesos. Y cuanto la otra persona estaba cobrando cerca de 50. Bueno, eso se repite en muchas comunas, le diría, y en todos los estamentos Del del Estado. gobierno. Claro, del Estado. Donde Exacto. hay personas que independientemente, digo, veíamos ahí en los diarios, ahí sale una noticia donde un funcionario había nombrado a alguien X, un amigo que cobraba X peso y resulta que después dice que le sacaba para parte de la política, por ejemplo. Sí, sí, hay ahora una diputada, una ex Eso no diputada. está permitido por ley, pero hay cosas que se hacen. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Con adicionales. Entonces, si usted va a las comunas, también hablan de la carrera del empleado, digo, y que deben entrar por concurso. Bueno, eso es una fantasía. Yo Le, en 31 años que estuve ahí en la comuna de Godoy Cruz, que es donde trabajé y me jubilé, se realizaron 3 concursos en 31 años. Y no por todos los cargos. José nos pregunta, este oyente de la categoría dice si legalmente puede reclamar el ascenso a través de un abogado defensor que lo represente. ¿Lo puede hacer? Yo le diría que en principio lo que tiene que hacer él, si ahí no lo ayuda, digo, el gremio, sí, ir a un abogado, pero en principio lo que tiene que el derecho es peticionar una recomposición, ¿no es cierto?, Sí. de su situación como agente público, porque no puede ser que lleve 26 años en categoría A y no haya recibido un aumento de categoría, un cambio.
Bueno, y en este escenario de pandemia, evidentemente no va a haber acuerdo paritario, se va a postergar hasta tanto pase esta pandemia. Y se viene postergando. Digo, hay pedidos, la federación nuestra hizo el pedido en febrero, lo hemos ratificado nuevamente, digo, ¿no es cierto?, con otra serie. Pasa lo mismo con personal que figura contratado. Hay dos o tres, cuatro figuras legales para la que se contrate. Si usted observa la ley le dice a los señores intendentes que, por ejemplo, por la 5892 pueden contratar eh, por un mes a cada persona, pueden extenderlo a un año o hasta 2 años. ¿Por qué esto? Porque quienes hicieron la ley entienden, y yo creo que está bien, que a veces las comunas sufren algún tipo de necesidad, ya sea por un factor climatológico, etcétera, de clima, y requiere más personal. Pero sería contraproducente tener que tomar personal en forma fija cuando después pasa, por ejemplo, esa emergencia. Entonces le permite, a través de estos mecanismos, contratar. Entonces, pero digo, o algo, por ejemplo, que no tenga, supóngase que la comuna compre un helicóptero, es un ejemplo de esto, Sí, nada más, ¿no? sí, Bueno, no es común tener, digamos, pilotos de helicóptero. Bueno, en ese caso tendría que contratar uno. Bueno, esa ley le permite contratarlo sin tener que emplearlo. ¿Mm? claro. Claro, Oh, ¿eh? Pero bueno, ahora cuando por ejemplo usted lee que a veces viene el otoño, por ejemplo, los vegetales no esperan, descargan sus hojas y eso produce una saturación en un momento determinado, acompañado esto generalmente con viento sonda, y usted que tenemos en los diferentes departamentos, anegamiento porque se taponan las acequias, etcétera. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué le permite al señor intendente? Sentarse con los dirigentes gremiales, cosa que no ocurre, ahora lo decide el intendente, y les propone a los empleados que en vez de trabajar, por ejemplo, horas extra, le dicen, mire, ustedes necesitamos sacar el embanque, X cantidad de camiones, supongamos que sacan 2 camiones por día, bueno, necesitamos sacar esto en 2 semanas, porque si no se produce todo un caos, y bueno, van a tener que sacar 4 camiones por día. En ese caso, le da lo que se llama por mayor jornada o mayor cantidad de trabajo, mayor rendimiento, sí, o y tareas especiales. se establece un plus, pero dentro del horario de trabajo. O sea, ni siquiera necesita cargarse de horas extras. Claro. Este es un equipo que bueno, también en ese caso, para suplir, a lo mejor le permite contratar, supongamos, 30, 40 personas por un mes y después los dejan libres porque no quedan en planta. Bueno, Bueno, lo, pero si usted consulta con todos los intendentes va a ver que todas las comunas tienen permanentemente el cupo de personal contratado. lo que queda claro acá, José, es que lo que hizo Ubieta en La Paz de aumentarles a los empleados el sueldo inicial que ya queda establecido, eso no se modifica, eso queda así. No, eso ya se acuerda, se firma un acuerdo Por eso. paritario, eso se resuelve luego con un decreto, el señor intendente lo hace, lo pasa, digo, al boletín oficial y eso ya queda en firme. Establecido. ¿Y eso lo debe aprobar el Consejo Deliberante también? Sí, porque son las facultades que tiene el intendente. Es decir, que Consejo Deliberante, también los concejales que se aumentan, pueden ellos solicitar que a los empleados se les aumente, porque si no se agarran de eso. Bueno, Que no se puede, que la ley provincial, que esto, que lo otro, bueno, viri viri. bueno, fíjese, en esto siempre ocurre algo que yo le llamo curioso. Cuando hablamos de porcentaje, que yo no estoy de acuerdo en eso, sino primero que se tendría que haber fijado, como yo le digo, actualizar el sueldo o el salario a la realidad, porque por ejemplo, el salario
mínimo vital y móvil, estamos hablando de 16.000 y pico de pesos, ¿no es cierto? Cuando el costo de la canasta acá en Mendoza no baja de los 30.000, 35, sí. según quien lo haga ese estudio, hasta los 45.000 pesos. Entonces, aparte, si usted mira a un jubilado, ¿no es cierto? Está cobrando el que menos cobra ahora, conforme a la información que hay de carácter público, que le están acordando por diferentes mecanismos, son 18.000 pesos. Entonces, a ver, suena irrisorio que un empleado, ¿no es cierto?, que está en blanco, etcétera, y en el Estado esté cobrando menos que el jubilado. Quiere decir que el jubilado no está subvencionando a los activos. ¿Sería así o me equivoco yo? Claro, es cierto. Bueno, José, ha sido un gusto escucharlo. La verdad, no paran de entrar mensajes de empleados municipales que se indignan ante esta situación, pero también hay que ver a la hora de elegir un representante del gremio que los defienda, que se la juegue por el empleado municipal. Está en Bueno, ellos también. mire, aprovechando la oportunidad, Sí, yo voy a ser muy explícito. Digo que hoy hace falta que el empleado que se dedica a la actividad sindical en el Estado y en la actividad privada tiene que también prepararse. No solo tener, digamos, el carácter fuerte ese, sino también tener preparación. capacitarse. Exacto, y con esto es conocer, por eso le digo, por ejemplo, ese hombre que a usted le pedía, le estaba preguntando, obviamente no ha habido quien le informe que sí tiene Claro, derecho a la carrera y que por lo tanto pues debe peticionar. está perfecto. Y le tienen que reconocer, pero por lo menos no, tendría que tener 2 o 3 categorías ya con 26 años y prácticamente está en vía de jubilarse. Y Claro, tenga en cuenta que a veces algunas comunas, cuando hacen estos planteos el personal, los conforman diciendo no te da problema que este año, que es justamente el año que se va a jubilar, vamos a aumentar una categoría. El empleado está contento. Lo que no sabe el empleado es que cuando se jubila, en la jubilación ordinaria, ustedes te sacan el promedio de los últimos mejores sueldos de los últimos 10 años. exactamente. Exacto. Entonces, cuando vos tenés una categoría, ahora, ten en cuenta que las 9 categorías, la diferencia que hay de sueldo entre una y otra es el 7% directo. Esto también por un acuerdo paritario y también porque está fijado en la ley. O sea, por eso siempre hablamos que el sueldo inicial es esto. José, le agradecemos mucho Sí. la atención. Ha sido un gusto escucharlo. Lo que sí, si alguien, Hugo, le pide mi teléfono, sin ningún Se lo problema pasamos. abrírselo para cualquier empleo municipal y trataremos de orientarlo en lo posible. Bueno, la última cortita, porque se nos ha pasado el tiempo. Otro empleo me dice si le pueden sacar la categoría que le habían dado. No, porque no pueden quitarle, eso es un derecho adquirido. No se la Lo pueden mismo quitar. que cambiarle de función sin razón, lógica, tampoco. Pueden Es, trasladarlo, pero también tiene que haber una razón, si no hay un exceso en el poder que la ley le otorga. También la ley a todos los funcionarios, desde el señor intendente para abajo, le da poder, pero también lo limita. no pueden abusar del poder que tienen. Le doy un mal ejemplo. Dice un señor intendente, está en la calle, están los empleados, por ejemplo, de forestación, hay un árbol demasiado alto, 15 metros, bueno, y le dice, súbase usted al árbol y córteme las ramas. Bueno, el empleado tiene la potestad de decir no. Primero, porque si no tiene los elementos. Segundo, que desconocen a veces las condiciones en que las empresas aseguradoras de riesgo han pactado con el intendente. Entonces, a veces pactan hasta cierta altura. Bueno, esto lo desconoce la mayoría de la gente. Entonces, el gremio tiene que estar activo a eso. José, Como lo mismo sí. la gente de colección o la gente que tiene tareas riesgosas. Hay insalubre y riesgoso, bueno, también en algunos municipios no se le paga. Le mando un abrazo, gracias, que la pase Bueno, bien. gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y gracias por la oportunidad de poder comentar estas cosas. Muchas gracias, que la pase lindo, hasta luego. José Berríos es secretario administrativo de una de las federaciones municipales
de la provincia de Mendoza. Y es cierto, hay que capacitarse para ocupar un lugar en cualquier lado, sea en un medio de comunicación, en el Estado, en un gremio. Porque claro, después entra el secretario general, se reúne con las autoridades municipales, acuerdan y después ¿qué hace? Les comunica, miren muchachos, más de esto no se puede, hasta acá llegamos, pero los concejales y funcionarios sí tienen el derecho de gozar de privilegios, mejores sueldos. Pero ahí está, muchachos, siempre decimos lo mismo. Cuando hay elecciones del gremio, porque esta gente de Citramuri, con todo respeto, que se empezaron a armar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Es la pregunta, ¿qué pasó? Que la personería gremial, que no sé cuánto, que no sé qué, y ahí quedaron. Y Soent sigue activo con el mismo secretario, ganando elecciones, siendo el representante de una cantidad mínima de empleados, porque no de los 800 y pico de empleados que tiene el municipio, creo que hay 200 afiliados al gremio. Con esa cantidad, el gremio tiene la representación para acordar en paritaria o llevar adelante la negociación. Son ustedes, los propios empleados, quienes deben defenderse a la hora de las negociaciones. O cambian del secretario general del gremio cuando lo votan, o si arman un gremio que sea serio, que le pongan las pilas y que a corto plazo ya puedan estar trabajando, no sé los tiempos, cómo es esto, pero bueno, hay potestad del intendente, como pasó con Ubieta en La Paz, que acaba de decir Berríos, con una trayectoria importante en el gremio, en la federación, aumentó el sueldo mínimo y es de 13.000 pesos. Y lo hizo por una decisión del municipio. Nada de que hay una ley provincial, 13 lucas el mínimo y de ahí para arriba. 10 de la mañana, 10 minutos. Antes de ver